Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque a pesar de la enfermedad con la que pasamos algunos en estas semanas, tú nos has permitido restablecernos de manera que podamos ya estar presencial en nuestras clases y ahora tomar el tiempo para tener este estudio. Guíanos en el estudio de tu palabra y permítenos aprender algo más acerca de ti en este día. Te pedimos por aquellos hermanitos y hermanitas que todavía se encuentran de gravedad, para que tú les fortalezcas su cuerpo y permitas que ellos pronto puedan integrarse como antes con nosotros, en el adorar y el aprender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos esto. Amén. Estamos trabajando con el material La Biblia libro por libro y estamos en la parte de Mateo, que es la segunda parte de este material del primer tomo. Seguimos con la cuarta unidad, Un reino único, y el estudio de hoy se titula El servicio en el reino. El texto bíblico se encuentra en los capítulos 19 y 20 y unas porciones de ambos textos. Para el versículo clave tenemos dos versículos en realidad. Del capítulo de Mateo 20 tenemos el versículo 26 y 27 que dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Para la verdad central me pareció más exacto mencionarlo de esta manera, que dice: las enseñanzas de Jesús en el servicio sincero en el reino. Y en las metas de enseñanza-aprendizaje sí las estoy mencionando tal como las menciona su libro, que es donde les pide demostrar tu conocimiento de las advertencias de Jesús respecto a los peligros, que sería la parte negativa, y los beneficios del servicio en el reino. Y también mostrar tu actitud de adoptar maneras de servir sabiamente en el reino. Esta sería nuestra meta de enseñanza-aprendizaje. También me pareció muy práctico el bosquejo que les presenta su libro del alumno. Y el punto 1 menciona el servicio y las riquezas, luego las recompensas del servicio en el reino. Luego está el servicio y los salarios en el reino, el servicio y la cruz de Jesús, y luego el espíritu del siervo en el reino. Y pues para iniciar vamos a leer la porción que corresponde al punto número 1, que es el servicio y las riquezas, que se encuentra en Mateo del 16 al 26. Dice el texto de la siguiente manera: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo primero que vamos a mencionar aquí es que Jesús, anterior a este relato, se movió de estar en la región de Galilea, se movió a Judea, al otro lado del río Jordán, esto es en la región de Perea, y allí ha bendecido a los niños y sigue su recorrido por esta región. Lo último que se registró en el capítulo anterior al que estamos relatando aquí
y los versículos anteriores fue que da bendición a los niños, pero sigue en ese momento, en esa región. Dice, se movió, pero sigue dentro de esa región. Y precisamente aquí tengo el mapa que nos presenta la región en donde se encuentra. Inicialmente habíamos visto cómo él se movió hacia la parte de, este sería Jerusalén, pero hacia la parte del otro lado del río Jordán, que podríamos identificar aquí como Betábara, pero no se ha movido de este lugar, simplemente se recorre a otra región. El mapa que tienen aquí nos está registrando los eventos que los 4 evangelios nos narran, y Mateo no nos narra otros eventos que pudieran estar haciendo ver que él se mueve hacia Jerusalén y regresa. Por lo que entonces ahorita nos vamos a situar dentro de esta región nada más. No hemos visto que se mueva hacia Jerusalén. Entonces esta sería nuestra región en donde nos encontramos para este relato. Fíjense que de todos los que han seguido a Jesús, por fin se presenta uno rico, quien le reconoce como un maestro bueno. Él quiere saber qué hacer para tener la vida eterna. Entonces aquí lo que les voy a llamar la atención es a qué hacer. Estamos hablando de cosas de acción, cosas prácticas, cosas de realizar, tareas, acciones. Ese es algo que en lo que él está centrando su atención para poder tener la vida eterna. Y me llamó la atención cómo respondería cada una de nuestras hermanitas ahí en la clase, y pues nos da la oportunidad de recordar qué mensaje era el que predicaba Juan el Bautista, por ejemplo, para todos aquellos que estaban ahora enterándose pues de que los tiempos se habían cumplido y que él venía precisamente como un anticipo o un heraldo anterior, antes de la venida del Señor Jesús. Y luego como después de que llega el Señor Jesús, también está él haciendo discípulos, también está bautizando, bueno, sus discípulos, no él, así lo relata en nuestros pasajes. Y entonces llega el momento en que Juan el Bautista es arrestado, y nuestro relato nos indica que en el momento en que el Señor Jesús se da cuenta o se entera de que Juan el Bautista es encarcelado, entonces ese mensaje que él predicaba ya no lo está predicando, por lo que ahora él toma la sucesión en cuanto al mensaje y precisamente empieza a predicar también ese mensaje. No les estoy dando ningún adelanto con respecto a esto, solo algunas señales que les pudieran ayudar a responder. ¿Cómo le responderían a este rico que quiere tener la vida eterna? ¿Qué hacer? Entonces, después de esto, ustedes sí les recuerdo también cómo fue que el Señor Jesús les da a sus discípulos la capacidad de hacer lo que Él es capaz de hacer, las sanidades que Él es capaz de hacer, y el mensaje que Él está predicando ahora después de Juan el Bautista, y que a ellos también les pide que lo realicen de esa manera. Entonces les dice, id a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, que ese era el mensaje a quienes dirigía ese mensaje, pero no les estoy diciendo nada de qué era el mensaje. Entonces yo aquí les voy a dejar abierta la invitación a que ustedes reflexionen qué mensaje estarían diciendo, tomando en cuenta lo que hemos venido estudiando desde estos personajes, Juan el Bautista, el Señor Jesús y ahora sus discípulos, con esta secuencia en la que les estoy narrando. Pero por lo pronto, entonces, situémonos en cómo lo mencionaría, por ejemplo, John Wesley. ¿Se acuerdan que él tiene un comentario que se llama Notas sobre la Biblia de John Wesley? John Wesley, estamos hablando de que él es como un reformador ha logrado que la iglesia, después de una monotonía, yo recordaré que será como para el 1800, viene en una monotonía la iglesia evangélica, y él se da cuenta de que esto no va para bien y empieza a buscar que la iglesia despierte. Y entonces realizan un movimiento que hizo renovar no nada más las prácticas, sino también los corazones de los miembros de las iglesias, porque no fue nada más sobre su iglesia. Fue el primero, de ahí se extendió hacia otras congregaciones de tipo evangélico. Entonces él pasó a la historia como un reformador, como una persona que avivó la iglesia de su época. Entonces él nos está compartiendo en
permítanme, ya moví esto mal. En su comentario nos está mencionando que, aquí, bueno, dice él, en este comentario dice, ¿por qué me llamas bueno a quien supones que es solo un hombre? No hay ninguno bueno, supremamente, originalmente, esencialmente, sino Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego hace la aclaración John Wesley, desde un principio de fe amorosa. Esta es la parte que aquí nos está llamando la atención, que no debemos dejar de contemplar. Déjenme regresar mi imagen aquí, ok, para ya dejarla tranquila. Y luego entonces dice que sería desde un punto de vista, desde un punto de fe amorosa, cree y luego ama y obedece. Y sin duda, es el camino a la vida eterna. Nuestro Señor, por lo tanto, no responde irónicamente, lo que había estado totalmente por debajo de su carácter, sino que da una respuesta sencilla, directa y seria a una pregunta seria. Entonces aquí lo que vamos a centrar es el amor, la fe movida por el amor. La fe movida por el amor, esa fe que cree, luego entonces ama y obedece. Esa sería la respuesta en concreto que les podría yo ya ofrecer a esta pregunta que les estaba dando como inicio. Nos vamos a dar cuenta que Jesús enfatiza el cumplimiento de los mandamientos que llevan como motor el amor hacia Dios. Entonces, si hay amor en el corazón, entonces están dispuestos a obedecer las demandas de Dios porque quieren acercarse a Dios y quieren agradarle y quieren quedar bien con Él, ¿no? Entonces, esta sería la base, el amor hacia Dios, entonces nos lleva a obedecer y a cumplir los mandamientos, pero que se debe reflejar ese amor y esa obediencia en el amor hacia los demás. Algo que les venía también a recordar es que si ustedes así recordando, quizá no tan exacto, pero él menciona de que no dirás, no adulterarás, no matarás. Todas estas acciones que él le presenta, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, son acciones hacia otras personas, hacia tus semejantes, hacia los demás. Entonces, algo que sí nos llama la atención es que son acciones que involucran a personas a su alrededor, a semejantes. Eso es algo que le está indicando. Entonces, lo que nos hace entender es que esas acciones en sí mismas no son suficientes para Dios, porque si este joven ya las venía haciendo, ¿cómo es que no había logrado él encontrar la vida eterna, no? Entonces, lo que nos llama la atención es que las acciones en sí mismas no son las que son suficientes para Dios. Cuando se trata de entrar al reino, él ya las venía cumpliendo y todavía no se encontraba dentro del reino. Entonces, ahí nos hace entender que las acciones en sí mismas no dan la entrada al reino. Lo que sí, entonces, es el amor. Dice, si el amor está correctamente dirigido hacia Dios, amando directamente dirigido hacia Dios, este producirá actos de amor hacia su creación. Estamos hablando de que otros semejantes son una creación de Dios y esa creación que Dios realizó, llevó a cabo, es como si fuera Él mismo, parte de Él mismo. Por lo tanto, el ofrecer amor hacia nuestros semejantes es como ofrecérselo también hacia Dios, por ser parte de la creación que Él ofreció. Fíjense que este hecho de amar a lo que Dios creó, que en este caso son otros semejantes, me trajo una reflexión ahora que venía de camino a la clase. Me detuvo el alto y de pronto vi pasar algunas personas que iban cruzando la calle y vi a una persona, un varón muy alto y de barbas, así de esos que son calvitos y luego con barbas, y traía un perro de esos perritos que son muy peluditos, pero bonito el perro, grande, pero bonito. Y lo primero que me llamó la atención al voltear a ver su apariencia era que si yo estaría cerca de él, estaría preocupada de si ese señor quisiera de alguna manera afectarme o agredirme o abusar de que a lo mejor siendo grotesco, siendo abusivo,
como si fuera un maleante, por decirlo en otras palabras. No fue así como lo expresé en la clase, pero en realidad ese pensamiento volteaba y lo miraba y yo decía, él tiene la apariencia como de un maleante, me tendría que cuidar de él si estuviera yo cerca a su lado. Y volteo así, lo miraba y trataba de ser discreta por si esta persona se daba cuenta que yo lo volteaba a ver muy, muy vigilante, muy... Pero de pronto me vino a reflexión que él es una creación de Dios y que cómo estaría mi, mi, mi intención, me propuse hacer un ejercicio diferente y yo dije, espera, ¿qué tal si lo miras de otra manera? A ver, pruébate. Así yo me estaba poniendo pruébate. ¿Qué puedes notar que esa persona tenga que no sea temerle, que no sea una apariencia de alguien malo? Y me puse y dije, a ver, entonces lo primero que puedo detectar es que él trae un perrito. Y ese perrito parece que salió a pasear con su amo. Entonces esta persona no necesariamente por esa apariencia va a mostrarme que es un maleante porque tiene cuidado de un perrito. Y luego me acordé que volteé a verle sus orejas, oídos y estaban sus audífonos en color blanco, por eso también los pude observar y detectar porque eran de color blanco. Entonces vi que algo se movía en sus oídos y decía, espérame, él está escuchando su música. Entonces, él disfruta de algo en la música. Entonces yo me quedé pensando, si esta persona es capaz de llevar a pasear a su perrito y darle un cuidado, entonces debe ser una persona que opta por cosas buenas, por lo tanto no tendría por qué temerle. Y esa persona entonces me dio otra forma de calificarlo, de etiquetarlo. Y entonces yo dije, ¿qué diferencia es si en lugar de nosotros pensar en las personas con una predisposición, nos mostramos hacia las personas como alguien que Dios creó y con capacidades de igual de conciencia para decidir el bien y el mal y que muy probablemente esa persona no se inclina tanto hacia el mal, porque aunque nuestro destino está inclinado hacia el mal, nuestra conciencia nos orienta a no ceder todo el tiempo al mal. Y eso es algo que no le prestamos tanta atención, que Dios puso en nosotros una conciencia que no siempre nos hace optar por el mal, sino que nos hace de pronto optar en otras condiciones, ¿no? Pero sabemos que estamos completamente destinados al mal, eso sí, pero por lo mismo necesitamos de la salvación del Señor Jesús para poder determinantemente ya estar cargados más positivamente que negativos. De pronto entonces yo me di cuenta de que sí es necesario hacer como una especie de ejercicio con este tipo de valoración de las personas y es precisamente algo de lo que yo dije, voy a tener que hacer mi disposición puesta directamente a que mire a las personas de otra manera, antes de etiquetarlas a mi apariencia, a mi parecer, pensar cómo Dios las vería, qué Dios ve en ellas y empezar a ver de la manera que Dios los vio como su propia creación y como si Él mismo estuviera en ellas, como si fuera Él mismo parte de esas personas, ¿no? Y ahí fue donde yo entendí que sí necesito trabajar mucho esa área. Entonces, miren, algo que sí, vamos avanzando, dice la tristeza, va volviendo a lo del joven rico, dice la tristeza en el rostro muestra el estado del corazón de este joven, o sí, de este joven que se registra, dice la riqueza le mantiene dominado y no es capaz de compartir lo que posee, porque en realidad él es poseído. Aquí le puse se es poseído por ello. Entonces lo que vamos a fijarnos es que esta riqueza lo tiene, vamos a pensar, esta es la riqueza, lo tiene dominado. Pero entonces no es así que él tiene las riquezas, sino las riquezas lo tienen a él. Entonces él no posee en realidad las riquezas, sino las riquezas lo poseen a él. Por eso él no es capaz de compartirlo, porque él no decide sobre ellas residen sobre él. Ese es el carácter de esto que estamos observando y su rostro y su tristeza están diciéndonos qué está pasando dentro de su corazón.
Lo que vamos a entender aquí es que la libertad para elegir ese estado de dominio, estoy reflexionando entre ser poseedor o en este caso ser un poseído, o sea, que me posea, se define en el corazón. ¿Qué amor hay? ¿A quién estoy amando? Entonces ahí es donde entra lo que yo le he recordado de los textos que dice el amor al dinero. Entonces, ese amor al dinero lo hizo poseído. Denota entonces que un gobierno de esas riquezas, las riquezas lo gobiernan, por lo que no habrá oportunidad para entrar al reino del gobierno de Dios. Entonces yo hacía un debate o una reflexión sobre gobiernos. El gobierno que este joven rico tiene está regido por el dinero y el dinero lo está gobernando. Entonces él quiere entrar en el reino de los cielos, pero en el reino de los cielos ya hay un gobernador, que ese es Dios. Entonces, ¿cómo puede él entrar a un lugar donde su trono del gobierno ya está ocupado por el dinero? Entonces no va a poder entonces el Señor Dios gobernar ahí y él entonces pertenecer al reino de Dios, donde Dios gobierna. Si ese trono interno en su corazón no estuviera gobernado por el dinero, es decir, que él estuviera desapegado del dinero, entonces estaría con posibilidades de que alguien se sentara en ese trono porque ese trono estaría vacío. Y es donde entra la parte del gobierno. No sé si me explico en la parte de los debates aquí. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros entonces a entender esto? Bueno, pues precisamente tengamos ese control de observar el amor hacia el dinero como está. Esa es la parte que sí. Pero aun cuando en este caso, bueno, vamos a pensar que este hombre ama el dinero, pero aún a pesar de esto, aún así la decisión de salvación es de Dios. Aun cuando él tenga todo su corazón propicio para poder encontrar la salvación que Dios le ofrece, en realidad todo se centra en Dios. Dios hace lo posible y lo imposible, ¿no? Lo posible y lo imposible. Entonces, aún así, aún cuando el gobierno de uno, la cuestión de su silla vacía del gobierno no sea el caso de este joven, aún así la decisión de salvación es de Dios y solo Él puede efectuar el milagro en cada corazón. Esto me hace recordar que cuando yo entendí el plan de salvación de Dios para mi vida, nunca me di cuenta cómo fue. Solo recuerdo que yo tendría alrededor de 15 años, pero cómo fue, cuándo fue, qué ocurrió en realidad en el momento que yo dije ahí fue, no. Yo lo único que entendí yo fueron las consecuencias de ya haber entendido cuando empecé a tener otro tipo de sentimientos. Entonces, para mí eso es un milagro, porque Dios hizo posible que yo entendiera. Y me hizo recordar también cuando Pedro está declarando esa confesión cuando le preguntan, ¿y ustedes quién dicen que soy? El Señor Jesús les pregunta, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces otra vez nos volvemos a centrar en que nuestro Dios hace capaz ese creer y ese entender el quién es Jesús para nosotros en lo personal. Entonces ahí es donde otra vez volvemos a que ellos se asombran y le dicen, ¿quién pues podrá salvo si este rico no va a entrar al reino? Ya vimos por qué no va a entrar al reino, ¿no? Porque su gobierno ya está ocupado, su silla del gobierno ya está ocupado, entonces no puede haber otro gobierno hasta que deje ese, ¿no? Por eso no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando dices tú, pero entonces, ¿quién lo va a lograr? Bueno, es que Dios hace posible esto. Y debatíamos ahí en la clase que, espérame, pero luego la decisión de libertad, de libre albedrío, donde tú decides, también importa que tú decidas. Pero también decíamos, pero espérame, entonces tú puedes decidir, pero quien motivó tu decidir fue el Espíritu Santo. Entonces, entre el debate de cómo era ese otro, en donde dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues si la gallina nació del huevo, ¿cómo es que entonces la gallina pone el huevo, etcétera?
Pero aquí también nos entró un poquito ese debate. Pero lo que al final sí entendemos es que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, entendemos pues que nos deja la libertad, pero al final nos insta por su espíritu a que tomemos la decisión de hacerlo. Pero al final de cuentas, Él es el que efectúa el milagro. Y una de las cosas que les decía es que así como yo no entendí cómo sucedió en mí, es por eso que cuando yo pido en mi lista de motivos de oración qué es lo que estaría sucediendo en mis familiares para que ellos entiendan, yo pongo ahí por ver el milagro. Estoy pidiéndole a Dios que me permita ver el milagro precisamente de que mis parientes, mis familiares, entiendan el mensaje de salvación y que les caiga el 20, porque yo sé que es un acto milagroso que Dios es el que es capaz de hacerlo y que solo pido que me permita verlo, que me permita ser partícipe de cuando esto ocurra. Entonces esto sí nos deja saber que Dios es el que hace el milagro y nadie más. Ok, entonces ya entramos a la segunda parte que dice las recompensas en el servicio, del servicio en el reino, y los versículos son del 27 al 30. Está cortito el pasaje. Dice, entonces respondió Pedro respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta parte es otro debate, ¿verdad? De primeros y postreros. Nos hace entender de a quiénes se refería esto. Lo primero que vamos a ver es que Pedro, habiendo oído del tesoro en el cielo, ¿sí? Porque le dice en la declaración del Señor Jesús al rico, le dice, si quieres ser perfecto y hacer tesoros en el cielo, vende y entonces recibe tesoros en el cielo. Entonces le dice él, pues si él recibe, esos son comentaristas los que hicieron esta reflexión. Entonces dice, ¿qué recibiremos nosotros? Él recibirá un tesoro en el cielo y nosotros ¿qué? Si lo hemos dejado aquí todo. Entonces sí, de alguna manera también piensa en lo material, ¿no? Si el otro está pensando en acciones de tipo material, bueno, él está pensando como que sí, enfocándose a lo material, dice. Él quiere saber qué será lo que él recibirá, en el entendido de que ha dejado todo. Entonces ese es el debate o la reflexión aquí. Yo he dejado todo, pero ¿qué me va a tocar? Si el otro se le está pidiendo dejar también algo, ¿no? Para recibir otra cosa. Entonces, algo interesante aquí. Déjenme ver cómo le hacemos aquí para mover. Dice, aquí está, Señor, pero este es Matthew Henry. Esta es la parte que sí, vamos a leer, que es el comentario de Matthew Henry. Dice, Señor, dice Pedro, lo hemos dejado todo. Pobre de mí, no era más que un poco numeroso todo lo que había abandonado. Uno de ellos había dejado un lugar en la aduana. Pero Pedro, y la mayoría de ellos solo habían dejado unos pocos botes y redes y las pertenencias de un pobre comercio de pesca. Y sin embargo, observe cómo Pedro allí habla de ello como si hubiera sido algo poderoso. He aquí lo hemos dejado todo. Tenga en cuenta que somos demasiado propensos a aprovechar al máximo nuestros servicios y sufrimientos, nuestros gastos y pérdidas para Cristo, y pensar que lo hemos hecho mucho nuestro deudor. Sin embargo, Cristo no los reprende con esto. Aunque era poco lo que habían dejado, sin embargo, era todo para ellos, como las 2 blancas de la viuda, y era tan querido por ellos como si hubiera sido más. Por lo tanto, Cristo tomó amablemente lo que dejaron para seguirlo, porque acepta conforme a lo que
tiene el hombre. Fíjense que esta parte no la había yo tomado en cuenta, pero la reflexión que nos hace Matthew Henry aquí es valiosa en el sentido de que por poco o mucho que hayas dejado, lo que para ti haya significado es el carácter que el Señor le da, que el Señor Jesús le dio, así como valoró esas dos blancas, que era más que lo que todos los demás habían puesto en ese ofertorio. Entonces hace lo mismo con relación a lo que Pedro dice, dejamos todo, porque podemos entender qué fueron lo que cada uno dejó. Entonces el Señor Jesús valora, en el valor que ellos le dan, Él lo valora también y lo acepta y lo ofrece a cambio de, como les dice, si dejaron casas, recibirán casas. Si quedaron familia, recibirán hermanos, hermanas, padres, esposa. O sea, lo que les hace falta ahora, Él está ofreciendo compensarlos, darles de vuelta. Y eso es lo que me llama la atención. En el valor que tú le des a lo que dejaste, es en el valor que el Señor recibe y ofrece a cambio, ¿no? La compensación. Y esto es algo que sí llama la atención. Aquí el texto nos dice que es una recompensa, ¿no? Y va en relación con lo que signifique para ti dejar las cosas para poder seguir al Señor. Y esa es la parte que es valiosa de esta reflexión. Fíjense aquí que dice, para sus discípulos Jesús les promete recompensa de acuerdo al valor de las cosas que habían dejado. Y honor, aquí les da un extra, ¿no? Al sentarse en tronos para ejercer juicio al pueblo de Israel. Ellos no eran los fariseos ni los escribas, que pudiéramos decir que ellos tenían de alguna forma el puesto para luego juzgar la ejecución, como decíamos, de la ley. ¿Se acuerdan que era una de las tareas de los fariseos? Cómo ellos ejecutarían, más bien demandaban la ejecución de la ley muy al pie de la letra. Y ¿qué no ves que ellos no están cumpliendo las leyes de nuestros ancianos, o algo en ese sentido de las enseñanzas de nuestros ancianos, el legado que nos dieron nuestros ancianos? Y entonces ellos sí eran así, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús les está ofreciendo ese honor de encontrarse en tronos para luego juzgar ellos al pueblo de Israel, no siendo fariseos, ni escribas, ni sacerdotes. Entonces, si nos fijamos, Él les da un puesto de honor que no les tocaba y no lo ejercían en ese momento, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, a nosotros ahora, hoy en día, Jesús promete recompensa también de acuerdo al valor de las cosas que hemos dejado para servirle. Entonces nosotros no somos diferentes en ese sentido. Lo único que nos toca es decir qué valor le doy a las cosas que he dejado para seguir al Señor. Y en esa medida el Señor me hace esta reflexión de que yo también estoy en esa misma posición de recibir una recompensa a cambio de. Entonces, aquí entra mi reflexión y entra la de cada uno, ¿no? ¿Cómo valoro lo que he dejado para seguir al Señor? ¿Qué valor le doy? Porque como Él mira mi corazón y mira mis intenciones, mis pensamientos, entonces es bien seguro que no lo puedo engañar. Nada más puedo darme cuenta de cómo lo estará viendo Él. ¿Será que lo estoy valorando correctamente? ¿No lo estoy valorando correctamente? Al final, Él promete una recompensa que no me va a faltar. Entonces nada más hay que hacernos honestos y decir, ay Señor, gracias porque confío en que tú das esa respuesta de recompensa. Ya nada más me tengo que dar cuenta como cuando digo, hoy viene la quincena, ya sé cuánto me va a tocar de esto porque dijeron que iba a haber aumento, dijeron que iba a haber esto, dijeron que iba a haber tal cosa, prestación o prima vacacional. Entonces ya uno como que se está preparando para decir, va a venir tanto, porque de pronto soy muy matemática en ese sentido. Ay, cuánto dinero y cómo lo vamos a administrar.
de pronto, no siempre, pero sí me senté alguna vez de ¿cuánto vendrá esta vez? A ver. Entonces algo parecido a esto me hizo reconocer pues que cuando nosotros valoramos las cosas que dejamos para seguir al Señor y servirle, Él nos promete una recompensa basado precisamente en ese valor que nosotros le estemos dando. Eso es algo que sí podemos entender. Para Dios, ahora vamos a pensar en esto, la prioridad no se otorga como las apariencias lo dictan. Puedes llevar la delantera en acciones, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Aquí es donde veíamos pues que no puedo engañar a Dios. Si yo quiero hacer cosas que demuestren apariencias, al final mi corazón no es genuino y no está conectado al corazón de Dios y a las demandas que Dios está solicitándome para poder acercarme a Él. Entonces de nada me va a servir solo aparentar, tener acciones de apariencia. Entonces para Dios la prioridad no tiene que ver con eso, pues, sino que necesitamos estar en buena sintonía con Él para que Él sea el que nos mueva a tener acciones que se produzcan por el amor y por mi buena relación con Él, ¿no? Ahí tener cuidado con esto. Ok, entonces vamos adelante con el punto número 3, el servicio y los salarios en el reino. Hay salarios en el reino, hablando de cuánto me llega la quincena, ahora mesada, ¿no? Esto es en este pasaje de Mateo 20 del 1 al 16, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta parte es bien interesante porque primero vamos a ver que el servicio al Señor no hace diferencias en cuanto nos unimos en el cuándo nos unimos al trabajo en el reino o simplemente a pertenecer al reino, por decirlo así. Entonces, esto es lo primero que vamos a el servicio al Señor y el involucrarnos a servir. No hace diferencia de es que tú entraste antes, entonces el Señor va a tener más consideraciones contigo que trabajas desde mucho antes para el Señor. Y yo apenas ayer o hace un año o 2 años. El cuándo, ¿no? El cuándo aquí. No hace diferencia el cuándo. Dice, si bien el reino de los cielos y su servicio estaba destinado inicialmente a los judíos, el abrir la puerta a los gentiles no significó una diferencia en el bien que estos últimos recibiríamos, porque yo soy de los gentiles, ¿no? Entonces, aun cuando el mensaje de la salvación está originalmente destinado a las ovejas perdidas, de hecho a los judíos,
Y de hecho, cuando el Señor Jesús los envía a sus discípulos, dice, id antes a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces es claro pues que la salvación era inicialmente estaba destinado a los judíos, pero nunca dejamos de estar en el pensamiento de Dios los no judíos, o sea, nosotros, yo, y los demás que son como yo, no judíos, gentiles, así les llaman. Y de algo más interesante en todo esto es que eso no significó que ser ajenos a nuestra original consideración del Evangelio, no significó que somos diferentes en los beneficios, el bien que esto significaba ahora que estamos nosotros como los últimos, ¿no? Los de esta otra época. No, aun cuando ellos sean los iniciales, cuando se abre la puerta no significa que seamos diferentes en los beneficios, ¿sí? Entonces aquí déjenme mencionarles lo que dice Matthew Henry. Siempre Matthew Henry nos hace mucho desarrollo en estos temas, ¿no? Dice, nada fue más misterioso en la dispensación del Evangelio que el rechazo de los judíos y el llamamiento a los gentiles. Así habla de ello el apóstol en Efesios 3, del 3 al 6, ahorita la vamos a leer, que los gentiles serían coherederos, ni cosa más irritante para los judíos que la insinuación de ello. Ahora bien, este parece ser el alcance principal de esta parábola para mostrar que los judíos deben ser llamados primero a la viña y muchos de ellos deben acudir al llamado. Pero finalmente el Evangelio debe ser predicado a los gentiles y ellos deben recibirlo y ser admitidos a los mismos privilegios y ventajas de los judíos. Debe ser conciudadanos de los santos, lo cual los judíos, incluso los que creen, se disgustarían mucho, pero sin razón. O sea que aun cuando ellos se consideraron y recibieron el Evangelio y están dentro del reino, estarían quizá disgustados pensando, ¿cómo es que ellos van a recibir? O sea, se les califica precisamente con la parábola, ¿no? Las demandas y críticas que alguno por ahí de los personajes de esta parábola, se considera que algunos judíos iban a tener ese pensamiento de, ¿por qué? Es injusto que ellos apenas, ¿no? Pero algo sí que nos deja a nosotros claro, o sea, claro que nuestro papel es ventajoso con respecto de ellos, porque nosotros no estábamos considerados como gentiles dentro del plan. Bueno, por lo menos a los ojos de los judíos, aunque sabemos que para Dios sí, y más de un pasaje lo testifica, ¿no? Vamos a ver qué dice Efesios. Dice, de Efesios, acuérdense que es Pablo hablando a los efesios, a los no judíos creyentes de Éfeso, ¿no? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, este mensaje fue descubierto de alguna manera o iluminado, alumbrado, porque de que existía, pero fue alumbrado precisamente a los profetas y apóstoles por el Espíritu para hacerles caer el 20 de que ellos también van a recibir. Y de hecho Pedro es uno de los que pues lo vivió, ¿no? Él mismo. Entonces, estos gentiles también, Juan Cornelio, ¿se acuerdan? Como le dice que le va a dar llaves. Las llaves del reino hablan precisamente de la entrada del evangelio de los gentiles, ahí él le menciona, ¿no? Fíjense que aquí me da curiosidad con dispensación del evangelio, ¿no? Dispensación. ¿Qué significa dispensación bíblicamente? Lo primero que me llamó la atención de una manera bien sencilla es que de pronto me asemejó cuando dicen,
Yo uso el rollo de papel higiénico en un rollo grande, no en los pequeños rollos que pones en tus baños y ahí está un accesorio dispuesto para los rollos pequeños. Yo uso uno grande, entonces cuando compras el grande dices, sí, ¿dónde lo pongo para poderlo usar? Entonces ellos dicen, también tenemos el dispensador o algo en ese sentido. Las palabras me llamaron así la atención, el despachador, ¿no? Entonces por ahí yo entendí que ese es el sentido de esta expresión. Dice que, ¿qué significa dispensación? Bíblicamente dice, debe notarse que en la Biblia la palabra dispensación proviene del latín dispensare, que significa distribuir. Y dice, traduce dos vocablos griegos, que es diacoud o servicio. ¿Se acuerdan de los diáconos? Esta es la palabra. Diakobeu, esta es o servicio, y oikobumia. No soy buena para las pronunciaciones de estas palabras, pero tiene el sentido de administración, comisión o encargo. Entonces, dispensaciones como el distribuir el evangelio, que precisamente habla de también está para distribuirse a los gentiles, o también está para administrarse a los gentiles, o también está como un encargo a los gentiles. Entonces, esta es la dispensación del evangelio a la que se refiere, que está destinada también para esta otra raza, pensando en judíos y no judíos, ¿no? Esta otra, dispensación, distribución, administración. Ok, vamos adelante. Dice, en el cuarto punto dice el servicio y la cruz de Jesús. Esto está en Mateo del 17 al 19. Es muy chiquito aquí este pedacito, dice aquí. Subiendo Jesús, ahora sí. Están ustedes viendo cómo el Señor Jesús está en Perea, ¿no? Por lo que ahora empieza ya a moverse hacia Jerusalén, subiendo Jesús a Jerusalén, porque Jerusalén está como hacia un montecito, entonces él viene a subir a Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, apenas va a emprender el camino hacia allá, y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y lo primero que vamos a reflexionar aquí es que esta es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, pero algo que hace diferente es que esta vez declara que su muerte sería en una cruz, pero no deja de insistir en que resucitaría al tercer día. Algo que le agrega esta vez en este mensaje es que él es una persona que, está destinada a una cruz y eso hace entendible pues que sean los gentiles los que al final lo ejecutan, ¿no? Los gentiles serían los que lo ejecutan porque entonces eran las muertes destinadas a los delincuentes o a los que el Imperio Romano destinaba para ellas, ¿no? Y romanos no eran judíos. O sea, ellos tenían sus propias leyes y aplicaban sus juicios. Por eso ellos al final dijeron, es que nosotros no podemos matarlo. No tenemos autoridad para matar a nadie. Por eso vienen y lo entregan a los romanos para que los romanos sí lo maten. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Miren, este es de F.B. Meyer. Es otro de los comentarios que tenemos a través de la Biblia día a día. Y les recuerdo que Meyer lo que tiene es que habla en su comentario como un devocional. Dice, por tercera vez, nuestro Señor anuncia su muerte. En Mateo 16:21 se detuvo especialmente en la vergüenza de su rechazo, o sea, lo van a rechazar, seré rechazado, habla en el sentido del rechazo.
En Mateo 17:23, ahorita vamos a ver esos textos para recordarlos, refrescarlos, dice, Él dijo cómo las puertas de la muerte se abrirían en el gozo pascual. O sea, menciona la característica de la muerte ahí. Acá fue enfatizó lo del rechazo, ahora lo que enfatizó a que va a morir, lo van a matar. Ahora él declara el método de su muerte y dice cómo los gentiles se unirían a su propio pueblo en la tragedia de la cruz. Entonces va a ser crucificado. Sí va a morir, pero no decían cómo. A lo mejor pudo haber sido apedreado, pensando que algunos los mataban apedreados, ¿no? Pero acá no, acá ya dice es por la cruz. Y en todo caso habla que va a ser entregado a gentiles para poder entonces ser ejecutado él en la cruz. Entonces él dice, no era mártir, que fue sin saberlo a su perdición, no fue como mártir. Él dispuso su rostro para ir a la cruz. Él mismo ya iba camino a Jerusalén, dispuso su rostro para ir a la cruz. Otros mueren porque nacieron. Él nació para que pudiera morir. Esta parte también me hace un eco bien importante porque el Señor Jesús sabía que Él nació humano y su propósito era ir a la cruz. Y Él sabía que iba a ir a hacer. Y lo está declarando ya en todas las características ya. Rechazado, muerto, los gentiles lo iban a ejecutar. Y Él ya va directo con ese destino, camino a ese destino en este momento en que se están moviendo. Entonces en Mateo 16 dice, desde entonces comenzó Jesús Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces padecer, ¿no? El rechazo por ellos, principales sacerdotes, escribas, ancianos. En este pasaje del Mateo 17 enfatiza, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Aquí es donde enfatiza, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Es donde veíamos que el dolor no les permitía ver más que lo que les dolía, ¿no? Y nunca le pusieron atención al resucitará. Y entonces estas es las características pues de nuestro Señor, que y sabía dónde iba y sabía cómo iba a ser ejecutado. Y este es el camino en el que está dando inicio en esta narración. Entonces tenemos ahora el último punto donde está el espíritu del siervo en el reino, y están los versículos del 20 al 34. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo,
Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Marcos se relatan que los discípulos Jacobo y Juan vinieron directamente a pedirle al Señor Jesús. Es lo primero que les voy a resaltar. Aquí en Mateo dice que la mamá de Jacobo y Juan es quien viene a hablar con Jesús. Y en Marcos dice que ellos fueron, ¿no? Cualquiera que haya sido la opción, lo que aquí nos dice, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Si fue uno, la petición es la situación aquí, ¿no? Ellos se acercaron a pedir algo para su beneficio, sea ella o sea él, el beneficio era para ellos, ahí es donde podemos coincidir. Entonces lo que vamos a ver es que la petición que sus discípulos Jacobo y Juan le hacen a Jesús evidencia que ellos están pensando en un reino temporal. Este también es un comentario que leía de nuestros comentaristas, que vienen, esa es la lucha pues con la que ellos están constantemente, de que no alcanzan a ver el reino espiritual, sino están todavía pensando en un reino terrenal. Y esto es lo que les está moviendo a acercarse a Jesús a pedirle esto, ¿no? Un reino temporal. Entonces Jesús concientiza a sus discípulos de que su petición conlleva el sometimiento al sufrimiento que él mismo iba a padecer. Entonces cuando él les dice, podéis beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo, esas expresiones están denotando el sufrimiento, implicando y denotando el sufrimiento. Y es la manera para ellos, vamos, que si para nosotros fue o ha sido un poco difícil entender qué quiere decir con su copa y su bautismo, porque beber la copa, para nosotros a lo mejor no tiene mucho sentido, pero lo que sí vamos a darnos cuenta es que para ellos sí tenía sentido. Esas expresiones eran entendidas para ellos que implicaba el sufrir. Y de hecho esto precisamente nos lo dice Meyer. A través de la Biblia día a día, F.B. Meyer dice, muchos desean el poder del trono, sin estar dispuestos a pagar el precio del sufrimiento. Otros dicen con ligereza y facilidad, nosotros podemos, sin darse cuenta de lo que implica su elección, y de que nada sino la gracia de Dios puede hacer posible el cumplimiento de su voto. Pero es suficiente, solo reclámalo, Dios no te fallará. Esta parte donde estamos viendo que ellos decidieron sí podemos, pero al final esta situación también implica que Dios tuvo que haber sido partícipe en la ayuda que recibieran para poderlo lograr. Algo que sí la historia nos habla pues que Jacobo fue asesinado y que Juan también fue asesinado, pero primero desterrado, ¿no? Porque él escribió el Apocalipsis también, pero primero fue desterrado antes del año 70. Entonces, al final sí fueron ellos sufrientes como el Señor Jesús sufrió y su muerte también. Entonces, aún así dice que Dios hizo posible ese voto, que cumplieran ese voto, pero sí el comentario de Meyer nos dice que no te limites. Si estás dispuesto a demandar algo implicando el sufrimiento, no lo dudes, inténtalo, Dios no te va a fallar, te va a dar la capacidad de poderlo cumplir a pesar de lo difícil que sea. En ese sentido dices, La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos,
vas a poder beber la copa, vas a bautizarte con el bautismo, implicaba estar dispuestos a sufrir del mismo modo que él sufriría, y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Estamos haciendo el recalque, ¿no? Y ahora sí, John Wesley lo menciona, lo que venía mencionando hace rato, ¿no? No sabéis lo que implica ser avanzado en mi reino y lo que necesariamente se requiere para ello, como si Jesús les estuviera hablando, ¿no? Todos los que comparten mi reino deben primero compartir mis sufrimientos. ¿Eres capaz y estás dispuesto a hacer esto? Ambas expresiones, la copa, el bautismo, deben entenderse de su sufrimiento y muerte. Expresiones similares son comunes entre los judíos. Entonces, este comentario de Wesley me hizo entender que ellos ya tenían claro que estas palabras significaban este sufrimiento y esta muerte. Y ellos dijeron, podemos. Estuvieron en entendido, no fue algo engañoso para ellos. No, nosotros no dijimos eso, ¿no? Cuando les reta, ¿serán capaces? ¿Podrían? Yo diría como un reto, ¿no? Pero los enfrenta y les dice, ¿serán capaces de esto? Ellos dicen sí. Y vimos, como les digo, la historia lo determina, sí lo lograron, sí fueron ejecutados de esa forma. En el punto 5 dice, pero sentarse al lado de Jesús en el cielo es algo que Dios el Padre ya tiene preparado y destinado, por lo que no es con Jesús la negociación sobre esto. Entonces, esta posición, este lugarcito, Dios es el que ya lo tiene destinado, preparado, y Él lo ha establecido ya. Entonces el Señor Jesús, no, espérame, es que esa parte Dios ya la tiene ocupada, ya la destinó, no puedo yo ser el que decida por ella. Y como si los mandara a hablar con Dios, ¿no? Hablen con Dios, Él es el que se encarga de eso. Si eso es lo que quieren, Él es con el negociador, es Él. Entonces algo así me dio la impresión estas palabras, ¿no? Él es el con el que van a negociar, conmigo no. Luego dice, Jesús tiene que explicar a sus discípulos las condiciones del gobierno en el reino de los cielos. Estamos hablando de gobernar, ¿no? Ya ahora vamos a entrar a la parte del gobierno. Como ellos se enojan, danos una posición de honor y de gobierno. ¿Puedes? Ahí donde tú vas a gobernar, ¿nos das un lugarcito al lado tuyo? Entonces quieren ellos pensar en este gobierno, ¿no? Entonces él les explica. Fíjense que esta otra comentario que pocas veces le abro para verlo, pero vi que, ay, híjole, me la estoy perdiendo, ¿verdad? Me la estoy perdiendo este mensaje de la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios. Veo que también tiene elementos muy, muy buenos que no debo dejar de abrir para sacarle el jugo, ¿no? Para sacarle lo valioso que tiene. Dice, Jesús señala la inversión de las ideas terrenales, inversión de invertir una cosa con otra, esa es la inversión, en el reino de los cielos. Dice, en el reino de los cielos la ambición debe ser servir, no reinar. Entonces, reinar en el gobierno, pero acá se trata de servir, no reinar. Ese reino es en todo sentido el reverso de los reinos del mundo. En este último, en el reino del mundo, la gradación de rango es, primero, el príncipe supremo. Segundo, los nobles, o sea, los grandes. Tercero, los ministros y los asistentes. Y cuarto, los esclavos. Pero ahora en el reino de los cielos, ese que será el noble debe ser el ministro o asistente, es decir, el rango 3. Ese que debe ser el monarca debe ser el esclavo, es decir, el rango 4. Entonces es a la inversa. Y es lo que les está diciendo. Lo que Jesús enseña es la dignidad del servicio en el reino de los cielos. Entonces servir es empezar en el rango desde abajo, ¿no? Del cuarto rango. Si yo quiero la honra, que yo quiero el gobierno, yo quiero el mero liderazgo, entonces voy a empezar por servir. Entonces, ojo, esta es la diferencia del servicio del gobierno en el reino de los cielos.
Jesús viene acercándose, aquí es algo que vamos a entender. Yo diría punto y seguido, porque luego de esto estamos viendo que él ya dio inicio a su regreso, a su camino a Jerusalén. Entonces aquí, este siguiente evento dice que Jesús viene acercándose a Jerusalén, pasando por Jericó, dice, habiendo dejado Jericó. ¿Se acuerdan del mapita? En el mapita estamos viendo que él se encuentra de este lado. De este lado yo creo que hizo algo así, ¿no? Aunque estos relatos no los tenemos en Mateo, pero supongamos que está por acá y entonces ya viene en este rumbo hacia Jericó y ya dejó Jericó. Habiendo dejado Jericó, entonces aquí es donde estamos en este relato, habiéndose Jericó. De hecho, aquí precisamente en este punto es donde se mencionan aquí, por ejemplo, Bartimeo el ciego, donde dice que es un solo ciego y se llama Bartimeo, y nuestro relato de Mateo no nos habla de uno, nos habla de dos. Entonces, lo que los comentaristas hacen para empatar las dos es que uno debió ser el prominente, el que tomó de alguna manera la batuta de hablar y exponer, ¿no? Lo que querían. Dice en la Biblia de Cambridge, es otro relato con relación a Jericó, que me gustó la oportunidad de compartírselos. Dice, Jericó era en ese momento una ciudad floreciente. Era opulenta incluso en los días de Josué debido a la fertilidad de la llanura circundante, su extenso comercio y los metales concentrados en los alrededores. Todo eso lo enriquecía, ¿no? Lo hacía opulenta. Arrastrada hasta los cimientos y puesta bajo maldición por Josué, y el betelita, la convirtió después en una ciudad fortificada y recuperó una parte de su antigua prosperidad. En este periodo, el comercio de bálsamo fue una fuente principal de su riqueza. Una historia de cómo Jericó tuvo momentos de opulencia, luego se vio opacada, destruida, maldita, ¿verdad? Y luego como en este periodo el comercio y el bálsamo fue algo que lo enriqueció. Entonces luego nos describe, Herodes el Grande embelleció la ciudad con palacios y edificios públicos y aquí murió. Entonces aquí vimos el relato donde muere él. Después de la muerte de Herodes, Jericó fue saqueada y quemada. Otra vez saqueada y quemada. Pero su hijo Arquelao la restauró. ¿Se acuerdan de su hijo Arquelao, que fue el que le sucedió? La restauró. Jericó fue una vez más una ciudad de palmas cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, la visitó. Entonces aquí ya viene ese relato de cómo era su grandeza, su otra vez saqueada y quemada, y por último restaurada por Arquelao en este tiempo en el que ya viene pasando para ir camino a Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, Jesús está dispuesto a servir. Eso es algo que él mismo declaró, ¿no? Respondiendo al clamor de quien le hace grandes demandas. Estos dos ciegos le están demandando grandemente, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cállense. No, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y este es el clamor, grandes demandas, dice. Entonces Jesús está dispuesto a servir, respondiendo al clamor de grandes demandas. A través de la Biblia día a día de F.M. Meyer dice, el Señor siempre está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? No pidamos cosas pequeñas, lo honramos al hacer grandes demandas. Nuestras mayores solicitudes están muy por debajo de su generosidad y recursos. Para nosotros puede ser muy grande, pero para Él es algo que no es difícil ni imposible. Y no temamos en pedirle cosas grandes. Esta es la reflexión. Dice, parece como si siempre le estuviéramos dando dolor por la pobreza de nuestras expectativas. Fíjense que esta sí me ha llamado mucho la atención y me ha caído el 20 de que yo no pido cosas que quisiera que me resolviera porque no tengo idea de por qué. Pero a lo mejor son cosas que yo diría que Jesús me miraría y me diría, ay, esta mujer que no sabe que yo puedo hacer eso.
¿Qué no sabe que yo soy capaz y tengo capacidad para eso y más? Pero no se atreve a ponerlo delante de mí. A veces sí me veo así, y esto me hizo entender esto. Digan lo que digan, griten tanto más. Esa es la motivación, esta es la petición, la invitación que nos hace F.B. Meyer. Pero recuerda que no es el clamor, sino tu necesidad y tu fe lo que detendrá sus pasos. Jesús puede ver mi interior, y si ve mi necesidad de salud, que es la que yo demando cada vez, mi necesidad de salud, y mi fe de que Él es capaz de hacerla, eso es lo que Él le va a detener. Entonces es donde yo digo, él dice, el registro dice que Él fue movido a misericordia, Él fue movido a compasión, o sea, ese ímpetu con el que gritaron ellos, y la necesidad de demandar algo de Él, de pedir algo de Él, de clamarle por una demanda, hace que el Señor voltee y les atienda, les dé su atención y les pregunta, ¿no? Entonces Él le dice, pero recuerda que no es tanto la fuerza, sino la necesidad y la fe que tú ofrezcas es la que le va a hacer detenerse a atenderte. ¡Wow! ¡Wow! Me dejó así. ¡Ay, Rebeca, ¿verdad? ¿En qué nivel estás? A ver, en qué rayita estás de esta reflexión? Lo que nos trae ahora las aplicaciones del estudio, dice la 1, dice la actitud hacia las posesiones, la actitud. Fíjense cómo dice, el dinero y las posesiones tienen la capacidad de dominar, tanto como ser dominadas. O sea, podemos dominar las posesiones y usarlas, pero también ellas pueden dominarme. La actitud que tengamos hacia ellas hace la diferencia. El amor al dinero, el amor a las posesiones, la actitud que tengamos hacia ellas hará la diferencia. Probemos constantemente dónde está nuestro corazón, pensando igual en las rayitas, ¿no? A ver cómo está lo de tú. Si el desapego a ellas evidencia el amor a nuestro Dios o no. Entonces ahí también nos convendría hacer una reflexión de en qué rayita estoy y probarme con esto de dónde está mi corazón, ¿está siendo dominado o domina las posesiones, ¿no? Las ejerce de una manera útil. Actitud hacia la posesión desde el corazón. Recordemos esto, desde el corazón se reflexiona esto. Y el amor es el que nos va a dejar saber dónde estamos en esas rayitas de posesión, de dominio. En esta segunda aplicación le puse la dispensación del Evangelio, dispensación que dijimos que era distribución, administración del Evangelio. Y no pude más que decir, gloria a Dios, en su plan estábamos nosotros. Aun cuando los judíos estaban primero en recibir los beneficios del plan de salvación de Dios, nosotros los gentiles también estábamos en su pensamiento, con igual beneficio que ellos. Gloria a Dios, porque Él nos tenía en el pensamiento. Y gracias porque somos bendecidos como ellos son bendecidos con el plan de salvación. En este punto número 3, le he llamado el clamor por grandes demandas. Esta reflexión que hizo este último comentarista, que ahorita a lo mejor como ya usé varios hoy, no me quedan tan claro el nombre de quién, pero es un comentarista pues que leímos hace un momentillo, de que estemos dispuestos a demandarle cosas grandes. Entonces el clamor de grandes demandas, dice. Jesús vino a servir, es la primera cosa que me inicia esta. Y cada demanda contestada nos da ánimo para unirnos a clamar con fuerza por aquello que solo Él es capaz de realizar, por grande que sea. Si es una demanda grande, Él puede realizarla. Entonces la invitación aquí es movámoslo a compasión, con clamores incesantes. Los callaban a los ciegos, no, cállense, ya no molesten. Ah, ¿cómo no? Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces movámoslo a compasión con clamores incesantes. Por más grande demanda que sea, entonces le honraremos, porque le haremos
entender que Él es grandioso para poderlas cumplir. Y eso le da honor. Las demandas grandiosas le van a dar honor, porque le reconocemos capaz de cumplirlas. Movámoslo a compasión. Para las lecturas bíblicas de este siguiente estudio es Mateo 21 y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias porque nos permitiste abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque aún a pesar de la enfermedad, el acercarnos a tu palabra fue un poco largo el camino para llegar hasta este conocimiento que ahora tú nos das, en donde nos hace saber del servicio que hemos de ofrecerte ahora como parte de tu reino. Gracias te damos porque nos permites tener estos relatos en donde sabemos que tú tienes planes y proyectos para nuestra vida en la medida en que dejamos aquello para servir y seguirte. Siempre habrá una recompensa y eso es algo que nos llena de gozo porque tú no dejarás ningún hueco allí. Y te damos gracias porque para ti eso es parte de un plan de nuestra vida. Y nos sentimos gozosos de que nos hayas tomado en cuenta para planear nuestra vida. Te queremos pedir que nos permitas darnos cuenta de la grandeza que tú eres y que nos animemos a poder clamar a ti sin cesar sobre las cosas que queremos que hagas por nosotros, por nuestra salud, por nuestras finanzas, por nuestro amor, por nuestros seres queridos. Aquello, Señor, que sabemos que solo tú eres capaz de resolver. Y permítenos no cesar en nuestro clamor y no sentir que nos falta en nuestro ejercicio de servirte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.